Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula del curso de Optimización Lineal Avanzada. En esta ocasión estudiaremos distintas representaciones de los polímeros, ¿ya? En particular vamos a estudiar la representación geométrica de los polímeros y la representación algebraica de los polímeros, ¿ya? En algunos libros estas representaciones se conocen como B poliedra o H poliedra. B porque viene de vértices. Es cuando la representación geométrica es cuando uno representa el poliedro en términos de convexal de los vértices y sumado con un cono formado por rayos extremos, ¿ya? Y la H viene de half space, ¿ya? Y esa forma de representar poliedros cuando uno lo representa en términos de desigualdades lineales o igualdades lineales, usando matrices y vectores. La que ustedes ya conocen típicamente, ¿ya? Es la que hemos visto. Entonces, vamos a comenzar esta clase con un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo es el poliedro P, ¿ya? Que está acá dibujado, este cuadro, ¿ya? Está definido por 4 restricciones, ¿ya? Y vamos a ver que este poliedro tiene dos formas de representarlo, ¿ya? Al menos dos formas de representarlo. Y la primera es la geométrica, y se llama geométrica porque es definido a partir se me pierde el perdón. Definido a partir de vértices, la representación geométrica, en general vértices o rayos extremos. Y vamos a hacer el dibujo nuevo acá. Entonces el poliedro P era este poliedro que está definido como este cuadrado, ¿ya? Está en la aproximación del poliedro P, ¿sí? Porque no me quedó tan cuadrado. Entonces está el poliedro ahí. Y los vértices de este poliedro eran los puntos, el punto 1,2, el punto 1,2 que está aquí. Entonces tenía este vértice, estaba el vértice 7,2 que está por acá, también está el 7,6 que es este otro punto que estaba acá, y el ¿cuál me falta? El 1,6, ¿ya? Entonces como puntos en el plano eran estos 4 puntos. Entonces P uno lo podía representar, ¿cierto?, como el convex hull de esos vectores. Bueno, lo escribí arriba, no sé por qué lo estoy viendo de nuevo, ¿ya? Entonces esta es la representación geométrica que en general va a ser de esta forma. P, un poliedro P, lo voy a escribir como un conjunto de vértices, convex hull esos vértices, más un cono generado por algunos rayos extremos, ¿ya? Entonces uno puede observar en la figura que P es efectivamente el convex hull de esos 4 puntos, porque el convex hull incluye, por ejemplo, incluye este segmento, porque incluye todos los puntos que se pueden escribir como combinaciones convexas del vector 1,2 y el vector 7,6. Incluye este otro punto porque pasó lo mismo con combinaciones entre el punto 1,6 y 7,2. También las combinaciones entre 7,2 y 7,6, o sea, incluye esta línea, está acá, ¿cierto? Ahí no pueden que estoy escribiendo ahí. Lo mismo con las otras líneas que definen el cuadrado. Y al final incluye todas las combinaciones convexas de puntos en el convex hull, si quieren, de estos 4 vectores, de 4 vértices. Entonces incluye todas estas combinaciones convexas entre esos puntos. Ya, ahí me pasé el convex hull, pero entonces incluye, por ejemplo, ese punto ahí con ese punto de acá. Así sucesivamente. Entonces, este efectivamente es el convex hull entre de esos 4 vértices, ¿ya? Y esa es la representación geométrica. Además, ustedes conocen la representación algebraica, que es la definida en términos de igualdades o desigualdades lineales, ¿ya? Entonces, vamos a volver a dibujar el poliedro P.
y las desigualdades que definen este poliedro están ahí marcadas. Por ejemplo, tenemos esta restricción que aparece ahí, es la restricción x mayor o igual que 1, ¿ya? Que bueno, está acá. Esta restricción que está acá es x menor o igual que 7, ¿ya? Y lo mismo para el i. Tengo primero la restricción i mayor o igual que 2 y i menor o igual que 6. Entonces, la región definida por la intersección de esas cuatro restricciones es, bueno, de nuevo al cuadrado, ¿cierto? Entonces está definido. Y en general, la representación algebraica es la representación de esta forma. Los x, bueno, en Rn, tales que cumplen ciertas desigualdades lineales. Recuerden que este es lo bastante general. Sí, no necesito escribir las igualdades explícitamente porque una igualdad no es nada más y nada menos que dos desigualdades, ¿cierto? Eso lo hemos discutido antes. Y en este caso particular, si queremos escribir P de nuevo, ahí ahora hace un poquito más de sentido porque son los x, y en R2. Si quiero escribir la matriz que define ese poliedro, la escribo de la forma siguiente: es 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1 por el vector xi, y eso tiene que ser menor o igual que el lado derecho es 7 menos 1, 6 y menos 2. Ya usted puede comprobar que esta es la representación algebraica del poliedro, ¿ya? Y bueno, da lo mismo como lo represente, ya sea si lo represento como está acá abajo, ¿cierto? O sea escrito en forma matricial, o lo puedo representar solo escribiéndola o listando las restricciones una por una, ¿ya? Entonces esa es la representación algebraica de P. Y la idea, o lo que uno va a aprender en este capítulo, es que en realidad estas dos representaciones son equivalentes, ¿ya? Nosotros definimos poliedro como un conjunto que satisface restricciones lineales, que está marcado aquí en verde, y discutimos que el tema importante de la estructura de un poliedro era que un poliedro uno también lo podía representar como el convex hull, digamos, o sea, esto es igual, ¿cierto?, al convex hull de un número finito de vectores, los vértices, vamos a pensar, los vértices, más un cono generado por, en este caso, vectores de R1 hasta RJ mayúscula, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas dos formas de definir un poliedro, ya sea la geométrica o la algebraica, son equivalentes, ¿ya? Entonces uno podría haber partido desde un principio definiendo poliedro como un conjunto que se forma al tomar el convex hull de B1 hasta B sub I mayúscula, y a eso sumarle un cono formado, generado por R1 hasta RJ. Uno podría haber definido poliedro de esa forma, ¿ya? Pero en realidad vamos a ver que estas dos definiciones son equivalentes, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a estudiar estos tres mini capítulos. La idea que tengo es que la primera cápsula sea solo este primer tema, ¿ya? Porque quiero hacerla más corta, esa es la idea. Tengo un cronómetro al lado mío, así que voy a intentar que no dure mucho más de media hora, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema 2, que es representación algebraica y representación como proyección. Y quizás es la sección de esta clase que es la más importante en la práctica. Vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el capítulo 1, la sección 1 de esta clase, y es representación geométrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como el overview, es que lo que vamos a ver algunas definiciones y propiedades, ¿ya?, que nos permiten entender, ¿ya?, el por qué un conjunto definido como intersección de restricciones lineales, o un conjunto generado o definido a partir de restricciones lineales, tiene la representación geométrica de la forma, ¿cierto? P es el convex hull de cierto número de
vectores, que yo lo llamo hasta P, no hasta I mayúscula, porque es más fácil decirlo, sumado con un cono de un número finito de vectores. ¿Ya? Usted ya tiene un poco de intuición geométrica acerca de esto. Y en particular vimos que uno podía tomar acá a los vértices del poliedro. Y acá uno podía tomar los, bueno, lo escribí en inglés, los rayos extremos de cierto cono. Nosotros vimos el cono C en los ejercicios para el quiz 6, de un cono. La pregunta es, ¿cuál cono? Y el cono que vamos a ver, porque bueno, está claro que los vértices son los vértices de P, pero acá no nos escribimos muy bien a qué cono nos referíamos. ¿Ya? Y el cono que vamos a estudiar, que es importante para esta representación, es lo que se llama el recession cone. Vamos a ver la definición y vamos a ver que este recession cone se puede escribir usando la matriz que define el poliedro. Y esto ustedes también lo vieron implícitamente en el quiz, porque yo les dije que para estudiar los rayos, ¿cierto?, estudiaran este cono poliedral, que era en las mismas restricciones del poliedro P, pero en vez del lado derecho igual a B, ¿ya? Poníamos el lado derecho igual a 0, todo igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver la importancia de este cono poliedral. ¿Ya? Entonces, ya, para entender todo, la representación geométrica, tenemos que definir lo que son los vértices. ¿Ya? Y para definir bien un vértice, uno tiene que partir definiendo qué es una cara de un poliedro. ¿Ya? Aquí está la definición del libro de Nemirovsky. Aquí está el libro de Nemirovsky. ¿Ya? Como pueden ver, estoy marcando los typos ahí. He estado usando este libro porque está online y es gratis, ¿cierto? Y bastante completo. Y entonces comencemos con la definición de una cara. Entonces tomo un conjunto poliedral, ¿ya? Y una cara de un conjunto poliedral, que en este caso lo llamo X y no P, es un conjunto definido a partir de ciertas desigualdades. Y estas desigualdades no necesariamente van a ser todas las desigualdades del poliedro X, ¿ya? Sino que va a ser solo un subconjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estas desigualdades? Estas desigualdades las voy a poner en igualdad. ¿Ya? Lo que se llama desigualdades activas, ¿ya? En la jerga de optimización. ¿Ya? Y una cara no va a ser nada más y nada menos que un subconjunto del poliedro, ¿ya? En el cual algunas de esas desigualdades yo las pongo en igualdad. ¿Ya? Entonces déjenme escribir aquí lo que era X. Entonces el conjunto X eran los X, digamos en Rn, tales que se cumplían estas desigualdades. Perdón, ahí por mi pantalla. El X. Ya. Voy a bajarlo para poder escribir bien. Entonces el poliedro está definido por ciertas desigualdades. Ahí te has puesto X menor o igual que B sub I. Y eso era para todo I en cierto subconjunto que es este I como cursiva, que usa Nemirovsky. Voy a marcar una azul acá abajo. ¿Ya? Y ¿qué es una cara? Este poliedro es simplemente algunas de estas desigualdades, que eran desigualdades, ¿cierto? Las pongo en igualdad. ¿Ya? En particular uno observa inmediatamente que esta cara X sub I, definida por poner las desigualdades que están en el conjunto I de índices en igualdad, es un subconjunto del poliedro original. Y es claro porque si se satisfacen todas las desigualdades, ya sea en igualdad o menor o igual, está claro que se satisfacen todas en menor o igual. Por lo tanto, cualquier conjunto que esté en esta cara, cualquier punto, perdón, que esté en esta cara, va a pertenecer a X. ¿Ya? Entonces, nosotros por mientras nos vamos a quedar con la definición, igual dejé algunas propiedades acá de las caras que ustedes pueden leer con tranquilidad. ¿Ya?
Pero de momento quedémonos con que una cara es tomar el poliedro y poner activas algunas restricciones, es decir, ponerlas en igualdad. Y como ejemplo acá, dejen mostrarles algunas caras triviales de unas caras propias. ¿Ya? ¿Cuáles son las caras triviales? A pesar de que Nemirovsky define como caras conjuntos que no son vacíos, acá está en rojo marcado, algunos libros lo definen o permiten que considerar una cara que sea vacía. ¿Ya? Y estas caras se llaman caras triviales. Las caras triviales van a ser el conjunto vacío, que es un conjunto, ¿cierto? O van a ser el poliedro completo. ¿Ya? Y se llaman triviales porque, claro, si tengo un poliedro P, las caras más triviales que se me pueden ocurrir es el conjunto vacío o el conjunto P. Y las caras propias van a ser todas las caras que no sean ni el vacío ni el conjunto completo. ¿Ya? Ahora, bueno, estoy llamando P al poliedro. Un cambio con respecto a la slide anterior. Y bueno, veamos tres distintas caras. La primera cara, que la voy a llamar F1, de hecho voy a escribir en otro color. No tengo ninguna razón particular, pero escribámoslo en otro color. Entonces tengo F1, voy a hacer una cara, va a ser la siguiente cara. Van a ser los X, Y, tales que voy a poner 1 menor o igual que X menor o igual que 7, o sea, las primeras dos desigualdades las dejé en desigualdad. ¿Ya? Eso es una... bueno, son dos desigualdades. Pero voy a poner en igualdad las desigualdades que están aquí en el lado derecho de P. Voy a poner en igualdad igual a 2. Entonces I mayor o igual que 2 lo transformo a igual a 2. Y I menor o igual que 6 también lo voy a transformar en igualdad. ¿Ya? Solo estoy ocupando la definición. ¿Ya? Algunas de las desigualdades las pongo en igualdad. ¿Ya? Esa es la definición de una cara. Bueno, resulta que esta cara, como ustedes pueden ver, es vacía. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir que igual sea y sea 2 y sea 6 al mismo tiempo. ¿Ya? Ok, vamos a tener una segunda cara que no va a ser vacía. ¿Ya? Entonces van a ser los X, Y, tales que 1 menor o igual que X, menor o igual que 7, también lo dejo todo eso en igualdad. Y voy a decir que el I era mayor o igual que 2, eso también le dejé en desigualdad. Y además voy a decir que I igual a 6. ¿Ya? Entonces esa cara F2 va a ser, bueno, no es lo que es nomás. Perdón, esto en igualdad. Entonces en el dibujo puedo marcar F2 como la siguiente cara. Es la parte del poliedro cuando yo pongo esta restricción que estaba aquí, que era la restricción I menor o igual que 6. Cuando la pongo en igualdad obtengo ese segmento de P. Entonces solo esa parte de P. Entonces ese segmento de P es F2. ¿Ya? Son todos los puntos en el poliedro tales que igual a 6. ¿Ya? Eso es F2. Veamos F3. Vamos a definir la cara, los X, Y, tales que 1 menor o igual que X. X vale 7, entonces esa desigualdad la pongo en igualdad. Voy a decir que igual a 2 y que Y es menor o igual que 6. Entonces puse estas dos desigualdades ahora en igualdad. Voy a marcar todas las desigualdades que he puesto en igualdad. Y obtengo la siguiente cara. Va a ser una cara más simple porque es, bueno, simplemente una cara donde son todos los puntos que cumplen, que están en el poliedro, que cumplen igual a 2 y X igual a 7. Entonces es este punto nomás. Entonces ese punto es F3. ¿Ya? F3. Ya, y ahora F4. F4 va a ser... voy a permitirme poner ninguna desigualdad en igualdad.
porque eso es permitido, cualquier subconjunto, y eso me da P. Entonces, de hecho, creo que Nemirovsky toma, porque, claro, porque aquí digo que tomo cualquier o cierto subconjunto de las desigualdades. No me dice que tiene que ser no vacío. Entonces, P es en particular una cara. Y como les dije, estas son proper faces. Porque F2 y F3, ¿cierto? Son distintas del vacío o P. ¿Ya? Eso es el ejemplo. Ya, otro ejemplo sería este poliedro P. ¿Ya? Un poliedro, no dije que esta era la única cara, hay más caras, claro. Está, por ejemplo, solo por mostrarles esta cara F5. F5 está definido al poner en igualdad esta desigualdad que está aquí, que es la x mayor o igual que 1. Cuando la pongo en igualdad, obtengo F5. ¿Ya? Entonces un poliedro puede tener muchísimas caras. Cada cara puede imaginarse que es una restricción. Otro ejemplo en el plano, este era un poco más complicado. Uno podría obtener la cara, bueno, ya lo voy a llamar F nomás, porque me voy a poner una sola cara en este ejemplo. ¿Ya? Y esa restricción, perdón, esa cara, F está definida como... de hecho voy a denotarlo de otra forma. Voy a decir que son los puntos en el poliedro, tales que pongo en igualdad la restricción que voy a marcar en amarillo ahora. Esta restricción la voy a poner en igualdad. ¿Ya? Y, perdón. Y esa restricción está, la pongo en igualdad, me queda eso. Y eso es una cara. Fíjense que al escribir que los X estaban en P y no en R2, me ahorré escribir a todas las desigualdades de nuevo. Pero esto efectivamente, esto es P, donde además de tener la restricción X más Y menor o igual que 6, yo en realidad la pongo con igualdad. Entonces ahí está esa cara. Muy bien. Un ejemplo más general, el estándar simplex, que se relaciona un poco con el simplex method, geométricamente. ¿Ya? Y bueno, el conjunto está escrito, lo voy a marcar en verde. ¿Ya? Está escrito, las restricciones están escritas como una a una, pero uno lo puede poner como un matriz vector definiendo estas filas y estos lados derechos. ¿Ya? Si uno quisiera. Bueno, aquí Nemirovsky habla de quiénes son las caras, ¿ya? Pero antes de decirles quiénes son las caras, veamos el caso, cómo luce el caso n igual 2, x1, x2, el caso n igual a 3. ¿Ya? El caso n igual a 3, me disculpan por el dibujo, porque yo apenas sé imaginarme las cosas en R3. ¿Ya? Entonces el conjunto, el simplex, en R2, por ejemplo, si este punto vale 1, este punto vale 1, el simplex sería este triangulito rectángulo. ¿Ya? Y en R3, si estos son las coordenadas que vale 1, sería como esa como pirámide. Entonces ahí, bueno, incluye esa parte también, incluye esa y es todo ese eso pintado. Bueno, no puedo dibujarlo mejor que eso, lo siento. Entonces está eso y está esa como incluye esta cara que bueno, no se va a ver esta cara, pero bueno, es como una pirámide corta. ¿Ya? Y habla, Nemirovsky dice que las caras son simplemente son cualquier subconjunto de todas las posibles restricciones. Que son, si cuentan son n más 1 restricciones. Cada variable tiene que ser mayor o igual que 0.
y bueno, para todas las variables de 1 a n, y se agrega esta restricción. Entonces son n más 1 restricciones, ¿ya? Entonces en n2, para n igual a 2 son 3 restricciones, ¿ya? Ahí. Y para n igual a 3 son 4, ¿ya? Eso. Entonces dice que las caras no vacías, ¿cierto? Son todas las definidas por subconjuntos cualquiera de las restricciones de 1 hasta n más 1. ¿Ya? ¿Cuál es el problema cuando consideran la cara generada por poner todas las desigualdades en igualdad? Digamos, esta cara, si ustedes ponen f, son todos los x en Rn, voy a ponerlo para ahorrarme todas las expresiones de nuevo, son todos los x en el simplex de tamaño n, tales que si pusiera todo en igualdad, esta tiene que ser igual a 0 para todo y de 1 hasta n, y además sumatoria de x y también tiene que ser 1. Y si las pongo todas en igualdad, ahí pueden ver que están todas en igualdad, esto me queda el conjunto vacío, ¿ya? Es el problema. Hay enemigos que no les gustan las caras vacías, ¿ya? Pero en general uno define caras vacías también. No son tan útiles, obviamente, pero eso. Y bueno, esto es poner todas las desigualdades en igualdad. Si ustedes ponen una desigualdad o menos o sea, un poquito o más, obtienen ya sea vértices o caras de dimensión 1, o en este caso ustedes, bueno, tienen un vértice, por ejemplo, o obtienen un segmento, o pueden tener una cara, por ejemplo, la cara que está en el plano x2, x3, que es esa cara que está ahí. ¿Ya? Son estas caras que uno puede obtener. ¿Ya? O como ejercicio, piénsenlo bien y convénzanse de que Nibelowski tiene razón en lo que dice en este segmento, o sea, en este párrafo. Ya. Y bueno, voy yo 27 minutos. Y me falta. Entonces, hablamos. Esta propiedad se las pongo como para que se entienda que. Por qué es importante estudiar, bueno, las caras propias, ¿cierto? Es porque para cualquier conjunto poliederal, cualquier cara propia tiene una dimensión menor que la dimensión de x. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un poliedro en R2, ya tengo el poliedro, digamos que tengo el poliedro P del inicio, ¿ya? El poliedro P del inicio, ustedes saben que no son los vértices. Por ejemplo, si yo tenía esta cara que está acá, esta cara es propia, y esta cara es propia, digamos, esta se llama F2 y esta F1, disculpen el amarillo. Entonces, bueno, déjenme recordarles el nombre. Este era P, ¿cierto? Este era el poliedro P. Tiene esas caras F1 y F2. Bueno, la dimensión de P, que era la, bueno, si ustedes recuerdan la definición, era la dimensión de la Fajnhal de P. La Fajnhal de P, como está en R2, y se ve que la Fajnhal de P va a ser igual a R2. ¿Ya? Entonces va a ser la dimensión de R2, que es 2. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora la dimensión, por ejemplo, la dimensión de F1, ¿ya? Bueno, va a ser la dimensión de la Fajnhal de F1. La Fajnhal, recuerden que el espacio afín más chico que contiene al conjunto F1. En este caso ustedes pueden ver que el conjunto afín más chico no es R2, sino que es esta línea que está acá. ¿Y esta línea, cuál es la dimensión de esta línea? Es la dimensión del espacio lineal trasladado que define esa línea. Entonces ustedes se van al origen, aunque el origen está por acá, está el 0. Si ustedes trasladan esa línea, es un espacio de dimensión 1. Entonces la dimensión de eso es 1. Ahora la dimensión de F2 sí, que es un puro punto. Bueno, es la dimensión de la Fajnhal de F2. Y la Fajnhal de F2 es simplemente ese punto. ¿Ya? Y ese punto, que es, lo van a poner en negro, es un espacio afín que traslada al origen, me queda
solo el 0. Entonces, digamos que la dimensión de 0, puse un paréntesis de más, y en definitiva esta dimensión es 0. ¿Ya? La dimensión de un punto es 0. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a las dimensiones de las caras. Entonces pueden ver que las caras propias que dibujé ahí, ¿cierto? F1 y F2 tienen dimensión 0 o 1, ¿ya? Y el poliedro tiene dimensión 2. Entonces se cumple esta propiedad, ¿cierto? Eh, Todas las caras propias tienen dimensión estrictamente menor que la dimensión del conjunto original P. ¿Ya? Ya, ahora viene una parte más importante de esta subsección, que es la definición de vértices. ¿Ya? Y resulta que en este slide, que es el screenshot del libro de Nemirovsky, hay una definición en términos de cara. ¿Ya? No la lean porque voy a pasar esta slide muy rápido. Y además hay una propiedad que dice que un vértice se puede ver como ya sea caracterizando algebraicamente o caracterizándolo geométricamente. ¿Ya? Entonces, en cierto sentido, estas son como tres definiciones equivalentes de lo que es un vértice. ¿Ya? Y las vamos a ver con un poquito más de detenimiento acá. ¿Ya? Entonces, un punto que está en un poliedro, ¿ya? Es un vértice de ese poliedro. Sí, solo sí. Se cumplen una de estas tres cosas. Y ahí, bueno, no fui claro, pero lo que quiero decir es que son tres definiciones. Entonces, 1 va a ser equivalente con la definición 2 y va a ser equivalente con la definición 3. ¿Ya? Entonces, me faltó escribir si quieren ahí if and only if one of the following hold. One of the following. No necesitan ser las tres ciertas para que pese un vértice, a eso me refiero. Bueno, son estas tres definiciones equivalentes. La primera es si F, ese conjunto F, bueno acá lo voy a... ese conjunto F, definido por B, es una cara. Bueno, estoy repitiendo, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que F van a ser los puntos en P, tales que, vamos a la división de Nemirovsky, algunas desigualdades están puestas en igualdad y el resto las dejo en desigualdad. Y le puso y barrita al complemento. Entonces, si le pongo algunas en igualdad, obtengo solo un punto. ¿Ya? Y aquí siguen para algún subconjunto de índices. Subconjunto del I cursiva que usa Nemirovsky. ¿Ya? Y esto en un dibujo, como se puede ver, voy a atreverme a hacer un dibujo en 3D de nuevo. Imagínense, tengo una pirámide con 4 lados. Entonces aquí hay otro lado que... Entonces está como eso. No, esta base va a quedar un poco más larga. Es como así. ¿Ya? Ya, eso es un poliedro en R3. Si es que, bueno, quedó más o menos, no tan bien dibujado, pero ustedes entienden. Y esto es un vértice. ¿Ya? Y este vértice está definido, bueno, como una pirámide, son 4 desigualdades. Tengo esta desigualdad. Tengo esta. Está la que está, bueno, son 4 desigualdades en total. Pero no, lo que pasa es que el dibujo está 1, 2, 3. No, olvídense que me confundí. Esto está bien. Lo que pasa es que yo me confundo cuando veo cosas en 3D. Entonces ya, tengo dos desigualdades que definen B.
hay otra desigualdad que está esa que define la cara que se ve como para atrás. Y está esta otra también. Entonces, bueno, voy a borrar este dibujo porque me quedó muy feo. Entonces, imagínense, tengo como una pirámide de base cuadrada, ¿ya? Y la idea es tener el vértice ahí. Entonces ahí me quedó un poco más bonito el dibujo, según yo al menos. Entonces, está B. Y en B hay 4 desigualdades que lo definen, si quieren. Está esa que es la que está al frente, ¿cierto? Y además está esta que voy a dejar en amarillo. Está esa que está por atrás. Y esta que está por acá adelante, que es esa que está ahí por aquí adelante. Entonces, B se puede escribir. O sea, este poliedro P tiene 5 restricciones, porque está a la base también. Son 5 restricciones. Entonces B lo puedo escribir como una cara, donde la cara son todos en la pirámide, tal que todas las restricciones están en desigualdad, perdón, en igualdad, salvo la base. ¿Ya? Entonces, no quiero ponerle más nombre a esto, pero porque ustedes entienden el detalle, ¿cierto? Pero esa es la idea. B está definido por... Ya, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Entonces son esta restricción 1, restricción 2. Tengo una restricción 3 por ahí atrás. Y restricción 4 por acá. Y está la restricción 5, que es la base. Vamos a ver así. Entonces, por ejemplo, con un poco más de detalle, es restricciones 1, 2. Bueno, vamos a escribirlo así. Ahí x igual b sub i para i igual 1 hasta 4. Y la base la voy a dejar en menor o igual. ¿Ya? Para i igual, bueno, no necesitaba ponerlo como índice, podría haber puesto a sub 5, pero ustedes entienden. Entonces pongo todas en igualdad y yo obtengo la base, perdón, la cara, la cara f, que justamente define al vector b. ¿Ya? Me queda ese, si pongo todas esas en desigualdades en igualdad, me queda el vector, el b, me queda ese vértice b. Esa sería la definición 1. ¿Ya? Si ese singleton ese punto es una cara de P, entonces es un vértice. ¿Ya? Porque bueno, hay puntos de P que no los puedo obtener poniendo algunas desigualdades en igualdad. Por ejemplo, si tomo un B acá en la base, un punto en la base, no hay manera de dejar las otras desigualdades en igualdad y obtener ese punto. ¿Ya? Entonces, no todos los puntos son vértices. En este caso, en esta pirámide, tengo esos 5 vértices. ¿No? ¿Ya? Pero bueno, yo estoy mirando ese. Esta definición 1 es equivalente a la definición 2, que dice que la habíamos discutido un poco en una clase anterior. Es un vértice si es que satisface n constraints de P, que están definidas por vectores linealmente independientes, en igualdad. Bueno, acá, que pasa que se me ha perdido la palabra igualdad. ¿Ya? Entonces, si miro el mismo ejemplo, ¿ya? Bueno, no tengo para qué dibujarlo nuevo, entonces podemos ver que B satisface, ¿ya? Desigualdades 1 o constraints, si quieren, 1, 2 y 3 en igualdad. Estoy escribiendo en español y en inglés. ¿Ya?
Y se fijan estas desigualdades, 1, 2 y 3, ¿ya? Recuerden que 1 es la que está acá, 1 y 2 son las que están pintadas en verde, y 3 es la que está ahí al fondo. Entonces me queda esa desigualdad, está esa que estoy intersectando, esa 1, está 2, que es la que está como al frente de la base, ¿cierto? ¿Ya? Y además tomo esta que está acá. Bueno, esta es la 2 y esta es 3. Y si intersecto esas tres desigualdades, voy a obtener B. ¿Ya? Ya, el dibujo no nos ayuda tanto en este caso, pero eso obtengo B. ¿Ya? En un ejemplo parecido bueno, esto en igual 3, entonces necesito 3 desigualdades. ¿Ya? Déjeme hacer un ejemplo rápido en verde. Para n igual 2, tengo un poliedro de esta forma, también como una pirámide, y digamos que agregué esta desigualdad también. ¿Ya? Entonces son esas 4 desigualdades, que P está definido por esas 4 desigualdades. ¿Ya? Entonces, todos los puntos que van en rojo son vértices. Está ese punto ahí, que es intersección de estas dos desigualdades, ¿ya? De esa y de esa. Tal el punto que está acá, a la derecha, que es intersección de esa desigualdad con esa, cuando se ponen en igualdad. Y está finalmente este vértice que está acá, que uno lo puede ver como intersección de esa desigualdad con cualquiera de las otras dos. ¿Ya? Entonces, una vez que intersecto 2, porque estamos en R2, ¿cierto? Obtengo un vértice. ¿Ya? No necesito intersectarlas todas como lo hice arriba en la definición 1. ¿Ya? Cuando intersecté 4. Puse 4 en igualdad. Pero es la misma definición, esencialmente la misma definición. Y finalmente, la definición un poco más, menos jerárquica, sino un poco más geométrica, que es la siguiente. Si tengo el poliedro P, que bueno, dibujando un triángulo, y tengo un punto, ese punto un vértice, si es que esta frase que está aquí, igual entre comillas, si yo logro escribir B como combinación de dos vectores, ahí me faltó poner que estos dos vectores están en with P and Q vectores en P, ¿ya? Entonces P y Q tienen que ser B si es que yo lograra hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, o sea, puedo tomar un P acá, ¿cierto? Pero para poder escribir B con otro Q, un punto acá no me sirve, ¿cierto? Porque sería la combinación convexa un medio, el punto estaría ahí, ¿cierto? Si tomara un punto de acá, el un medio me deja ahí nomás. Si tomara un punto cercano a B, tengo ese segmento, el un medio me deja ahí. Entonces, bueno, la única forma de escribir B como combinación convexa de dos puntos en P es que en realidad los dos puntos sean igual a B. Porque claro, si yo quisiera, si yo elijo uno de los puntos como B, cualquier otro punto que yo elija, si pongo un medio me deja acá fuera, o sea, perdón, fuera de B. Tengo que tomar P y Q igual a B de manera a lograr escribir B en función de puntos en P. Si uno tomara puntos fuera de P, es fácil escribir B, ¿cierto? Tomo un punto por acá, un punto por acá, y B es igual, justo está un medio P más un medio Q, perdón, esto es un Q. ¿Ya? Pero, claro, de la definición, P y Q tienen que estar en P. Entonces esta es la definición que teníamos antes de punto extremo, es la misma, pero escrita de otra forma. Antes decíamos B es un punto extremo si es que no puede ser escrito como combinación convexa de dos puntos en P. ¿Ya? Bueno, estas tres definiciones son equivalentes. ¿Ya? Propiedad importante,
los vértices, cualquiera de las definiciones, son equivalentes, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Resulta que los vértices, bueno, si yo dibujo algo, ustedes pueden contarlo, ¿cierto? La pirámide en 3D tiene 5 vértices. Los triángulos que dibujé en R2 tienen 3 vértices. Pero en general, sin importar el poliedro, ¿ya? Donde tengo un poliedro general acá. Cualquiera sea el poliedro, por ejemplo, el poliedro X que está acá arriba, los vértices no pueden ser número infinito de vértices, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la definición de vértice, un vértice lo obtengo al poner, digamos, esta va a ser la definición más útil que me va a servir ahora. Pongo n restricciones en igualdad, ¿sí? Pongo en igualdad n restricciones de P, ¿ya? Y claro, P es un poliedro, está definido a partir de un número infinito de desigualdades, ¿ya? Entonces P, digamos, es un poliedro genérico en Rn, digamos, que está definido por una matriz menor o igual que B, ¿ya? Y un vértice, bueno, aquí está la proof de ese colorario. Un vértice es poner put n inequalities o n constraints from del sistema completo to equality, ¿ya? Entonces esto obtiene a vertex, ¿cierto? Entonces si este sistema, esto implica que si P has m constraints, we can choose at most, ¿cierto? A lo más, lo he escrito junto, a lo más, m sobre n subconjuntos of n constraints from the total of n constraints, ¿ya? Ilustrado gráficamente, si quieren, si el sistema ax menor o igual que b era el sistema, lo escribo así, ¿ya? Si este era el sistema, tengo n variables, ¿cierto? N variables, y tengo m restricciones, bueno, constraints, y bueno, el vector, este es el número de restricciones, ¿cierto? M restricciones, ¿sí? Y si yo quiero elegir n, ¿ya? Yo elijo n de aquí, no la elijo toda, I choose n. Por combinatoria, uno a lo más puede elegir m sobre n, ¿ya? Esto es, ya no me acuerdo, n factorial dividido en n factorial por m menos n factorial. Esto es un número finito, ¿ya? Esto es claramente es menor que infinito, entonces a lo más puedo elegir de m choose n o m sobre n de estas formas este subsistema, y como cada subsistema me da un vértice, a lo más tengo un número finito de vértices, ¿ya? La importancia de los vértices. Esto es un texto muy grande, muy largo, pero no se preocupen, no hay que leerlo en estos momentos completamente, porque yo voy a hacer un resumen. Entonces, Dmitrowski dice que los vértices son importantes por al menos 3 razones, A, B y C. La razón A dice que cualquier conjunto poliedral puede ser descrito como, que sea acotado, puede ser descrito como el convex Hall de sus puntos.
¿no se acuerdan P? El P que vimos al principio, que era un cuadrado, ¿cierto? Ese P era el convex hull de los 4 vértices. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, ahí está escrito de esa forma, ¿cierto? El convex hull de esos vértices. Porque nosotros queremos llegar a la representación, ¿cierto? Convex hull de los vértices más un cono, ¿cierto? De los rayos extremos. Y los vértices entonces me aparecen, ¿cierto? En esta parte de la descomposición geométrica a la que queremos llegar. ¿Ya? Entonces, los vértices son importantes por esa razón, esencialmente. ¿Ya? Segunda razón es que, y esta razón se la he dicho antes, que ese conjunto factible de un LP, que es un poliedro, ¿cierto? No contiene líneas, o sea, no contiene vértices. Entonces, hay alguna solución óptima que es un vértice. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante de quizás para nuestros propósitos. Finalmente, la caracterización de los vértices en términos de tomar el sistema completo y elegir n de esas restricciones y ponerla en igualdad, eso nos permite crear algoritmos tipo simplex, donde vamos de un vértice y para movernos a otro vértice elegimos otras n distintas desigualdades que ponemos en igualdad. ¿Ya? Entonces esa es la importancia de los vértices. Ya, entonces ya tomamos o estudiamos la primera parte, ¿ya? De la descripción geométrica, los vértices. Ahora, para saber lo que es este cono, tenemos que seguir definiendo otras cosas relativas a los poliedros, ¿ya? Otros conceptos importantes. Y el que sea el concepto más importante en este caso es el concepto de recession cone, ¿ya? ¿Y qué es un recession cone? ¿Qué es un...? Ya. Primero que nada, uno define lo que es lo que se conoce como recession direction o recessive direction. ¿Ya? Son sinónimos. Y yo digo, o bueno, Nemirovsky en este caso dice, que un vector E, ¿ya? Es una recessive o recession direction si es que yo tomo algún punto en X y logro que si considero el rayo que parte en X y va en la dirección E hacia infinito, o sea, con todos los temas igual que cero, entonces todo ese rayo está completamente contenido en X. ¿Ya? Eso es lo que se llama una recessive direction, una dirección de recesión. ¿Ya? Entonces déjenme, no espero que lo hayan entendido completamente ahora porque es una descripción muy abstracta, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos este poliedro P. Yo lo denoto así, lo voy a pintar así. Y es un poliedro infinito, entonces sigue. Ahí no, bueno, no puedo dibujarlo infinitamente. ¿Ya? Y lo que hago es, digamos, tomo una dirección, un color más apropiado. Digamos que el origen está por allá. Y tomo una dirección cualquiera que le llamamos E. ¿Ya? Y digamos E1, porque vamos a hacer varios ejemplos. O sea, 2. Entonces, ese 1 no se puede apreciar, pero por ejemplo, digamos que tomo este punto X barra 1. Ya, recuerden que tomo un X barra acá. Un X barra, ¿cierto? Y un si viajo desde X1 y considero todo el rayo, ¿ya? En este caso, en un momento me salgo de P, ¿ya? Por nuestra P. Entonces, E1, bueno, ustedes pueden comprobar que se toman distintos X barra, por ejemplo, X barra 1', también voy a salir. Y si, aunque me ponga por acá, X barra 1', bueno, igual me va a salir de P. ¿Por qué? Bueno, porque el dibujo de P, si
el dibujo de P se queda para allá. ¿Ya? Imagínense, sigue para allá y sigue para allá. ¿Ya? Entonces, como conclusión, E1, si me creen desde el dibujo, is not a recession, va a venir como recession, no recessive, direction. ¿Ya? It's not. Y ahora voy a buscar una que sí es. ¿Ya? Y quizá voy a cambiar un poco el tono del verde para que se note más. Entonces voy a elegir E2, esa dirección. ¿Ya? Entonces, si se fijan, para E2 tomo este X barra, lo voy a llamar X barra 2. Y si considero el rayo que sigue desde X barra 2 en la dirección E2, perdón, se mantiene dentro de P. Se llama X este poliedro, pero yo le puse P de nuevo. Entonces uno concluye, como encontré un X barra tal que todo el rayo está contenido, me quedo tranquilo y puedo decir que E2 is a recession direction of P. Of P, o X, como quieran llamar el poliedro. ¿Por qué? Porque logré encontrar un X barra que cumpliera con la definición. ¿Para qué me sirven estas recession directions? Estas recession directions de un poliedro. Me sirven para nada más y nada menos que caracterizar como las direcciones donde el poliedro es no acotado. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, o sea, para verlo mejor, si quieren, veamos otra dirección que no es de recesión, donde el poliedro es no acotado. Una dirección que vaya como para abajo, esa C3. ¿Ya? Entonces, si tomo un X barra 3 y sigo en esa dirección, que va como para allá, ¿cierto? En algún momento me salgo de P. Y no importa dónde yo tome el X barra 3. Si para allá, también me va a salir. Aunque si tomo más hacia arriba, en algún momento me voy a salir. Porque esta es la dirección como dirección E3. Entonces, esta tampoco. Entonces, pero, por ejemplo, si tomo otra dirección en verde, una más oscura, no sé, esa que está ahí, E4, puedo ver que 4, si tomo una X barra 4 y sigo en esa misma dirección hacia el infinito, o sea, considero el rayo en esa dirección, me voy a quedar dentro de B. Entonces el cono de recesión, o recession cone, o recession direction, son las direcciones que me caracterizan para donde el poliedro es no acotado. Y bueno, el conjunto de todas las posibles direcciones de recesión se llama recession cone. Y vamos a observar que este cono que uno quiere usar en la descripción geométrica es justamente este cono de recesión. ¿Ya? Llamo una hora, pero falta poco. ¿Ya? Si me creen, falta poco. Faltan unas 5 de slides, no más. Déjeme ejemplo. El primer ejemplo es como el ejemplo trivial que siempre pone Minkowski, es que si la dirección es el 0, esa es siempre una dirección de recesión. Porque claro, si viajo en el rayo definido por 0, que es siempre igual a 0, siempre voy a estar, por ejemplo, cualquier X barra. ¿Ya? Por ejemplo, elijo este X barra y si avanzo 0, me quedo ahí mismo, entonces no pasa nada. Las direcciones de recesión de un espacio afín son justamente todas las direcciones por las cuales estoy confundido con los colores. Que le cambié el color acá. Por ejemplo, si tengo el eje X e Y y tengo un espacio afín, que es favorito, este de acá, ¿ya? Considero el espacio lineal, paralelo, y todas esas direcciones, que en este caso son 2, voy para allá
o voy para, bueno, hacia arriba, entre comillas, hacia abajo, y tomo cualquier punto en el espacio M, este M, este es el L, que es el espacio paralelo, que ahí déjenme marcarlo un poco mejor, el espacio paralelo. Yo, si estoy en M, me puedo mover para ambos lados y voy a seguir en el conjunto ad infinitum, si quieren, ¿cierto? Entonces, eso se refiere no es que con el ejemplo 2. Ahora, ejemplos más aterrizados, menos generales, están el poliedro P, que fue el primero que vimos, que es este cuadrado. Este cuadrado, el recession con de P, dejen ponérselo en rojo si quieren, el recession con de este P, que está a este lado, hagamos una raya, es solo 0. ¿Ya? Y uno lo puede ver porque, claro, si me elijo cualquier X barra y avanzo 0, me quedo ahí mismo, estoy ahí bien. Pero cualquier otra dirección que yo me imagine para P, que sea distinta a 0, siempre me va a salir. Como tomo X barra y tomo cualquier dirección, ya digamos para allá hacia abajo, aquí ya me salí. Entonces, no, no es una dirección de recesión. Y eso va a pasar para cualquiera dirección que yo elija. ¿Ya? Y esto pasa porque en este caso el conjunto es no acotado. Perdón, el conjunto es acotado. Entonces, el poliedro P no tiene direcciones donde es no acotado. ¿Ya? En cambio, este otro poliedro, P, que le llame P de nuevo, es un poliedro que es no acotado. Bueno, sigue hacia infinito. ¿Ya? Obviamente no, repito que no puedo dibujar. Este poliedro P sí tiene direcciones de recesión. Y voy a dibujar la dirección de recesión en bueno, el dibujo. Entonces, perdón, está el 0 ahí. O sea, primero que nada, en verde voy a decir que el recession con de P voy a poner los geométricos, voy a dibujarlo así que el recesión con dp es, entre comillas, esa dirección. Chuta. Eso me quedó. Es esta dirección paralela al eje X. ¿Ya? Y ustedes en el dibujo lo pueden ver porque si tomo cualquier punto, bueno, cualquier X barra, y yo me muevo en esta dirección, siempre voy a contener todo ese rayo dentro del poliedro P. Y bueno, por ejemplo, cualquier otro X barra, y bueno, voy a quedarme dentro, si muevo en esa dirección. Y no hay otra dirección que cumpla lo mismo porque, no sé, por ejemplo, si elijo una dirección hacia allá, la voy a poner en rojo para que se note que no hay manera de elegir un punto tal que yo me quede dentro si es que avanzo en esa dirección. Sí, aunque elija este punto que está lo más alejado de ese borde y se voy en esa dirección, al momento me voy a salir. Y eso no. Entonces, no es una dirección de recesión. ¿Ya? Ya, entonces. Bueno, la única dirección de recesión para P es esa que está para allá. Y bueno, si uno lo escribe más explícitamente. Bueno, van a ser los X, Y, tales que, bueno, así como vector XY es una ponderación por escalar del vector menos 1, 0, porque es justamente esa dirección que va para allá. Pero cualquier lambda mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el recession cone. Esto es un cono porque, bueno, es cerrado bajo ponderaciones no negativas. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo que es la dirección de recesión. Caracterización algebraica, y esto fue lo que usamos en el quiz 6, ¿ya? Bueno, aquí ya está el poliedro definido, bueno, esto es importante, o sea, el poliedro está definido por restricciones a x no igual que b, entonces yo le doy las restricciones del poliedro, entonces el cono de recesión es justamente este cono,
Son todos los puntos vectores E que satisfacen las mismas desigualdades de P, pero en lugar de lado derecho igual a P, yo pongo lado derecho igual a 0. Entonces, es lo único que cambia, si quieren, con respecto a la dirección de P. Y esto fue justamente lo que hicimos en la tarea. ¿Ya? O sea, en la tarea, en el quiz 6. ¿Ya? Además, y esto está remarcado, que lo voy a doble remarcar si quieren, es la parte importante en la que quiero que se fijen, pero además, por definición de dirección de recesión, yo digo que si al X le sumo el cono de recesión, yo quedo igual, me queda X nomás. ¿Por qué? Porque recuerden que recesión con de X son todas las direcciones que si yo avanzo en esa dirección me quedo dentro de X. Entonces, nunca va a salir. ¿Ya? Entonces, eso. Ustedes, bueno, pueden estudiar con un poco más, si quieren, con un poco más cuidado esta frase. ¿Ya? Pero es solo por la definición de lo que es un recession con, o recession direction. ¿Ya? Son las direcciones en las que si yo parto un P y avanzo durante todo ese rayo ad infinito, si quieren, me quedo dentro de P o dentro de X, como quieran llamarlo al poliedro. ¿Ya? Y bueno, este teorema, esta propiedad, simplemente me dice que ¿cómo se dice? Me dice que efectivamente las direcciones de recesión o recessive direction, direcciones recesivas del poliedro P, son justamente las direcciones que muestran que mi poliedro es no acotado. Son las direcciones en las que yo puedo caminar ad infinitum, hacia el infinito, si quieren, en P, en poliedro P. ¿Y por qué me digo eso? Es porque un poliedro es acotado. Si solo si la única dirección es la trivial, que es 0. ¿Ya? Y aprovecho de definir formalmente, ¿cierto?, lo que es un polítopo. Un polítopo es un poliedro acotado. ¿Ya? Y bueno, en dibujo esto lo vimos, teníamos este poliedro acotado y vimos que no había direcciones para este poliedro acotado, no había direcciones de recesión. ¿Ya? Porque no importa por donde yo parta en el poliedro P, cualquier dirección que yo elija, en el momento el rayo no va a estar contenido. ¿Ya? Y eso es malo para una dirección de recesión. En cambio, si tengo un poliedro que es no acotado, por ejemplo, un poliedro de esa forma, que es como o así, que es no acotado, o sea, sigue hacia infinito, yo voy a poder encontrar una dirección de recesión que no es... perdón, no pinté el poliedro. Este es el poliedro que es a infinito, es un poliedro no acotado, ¿cierto? Entonces, como un poliedro no acotado, voy a saber encontrar una dirección no acotada. Por ejemplo, parto hacia allá. Y ese rayo puedo dibujarlo hasta infinito. Y por lo tanto, el recession cone es distinto de solo el vacío. Esta es la dirección a seguir. Eso. Efectivamente, recession cone me dice cuáles son las direcciones de no acotamiento del poliedro P. Ya, ¿qué es el linearity space de un poliedro? ¿Ya? Si quieren, por mientras leer la definición, voy a tomar un poquito de agua. Ya. Entonces, aquí recuerdo que una línea en Rn es un espacio afín de dimensión 1, que es, bueno, es un espacio afín de dimensión 1, entonces en R2 es una línea. ¿Ya? Y bueno, ahí están los ejes. ¿Ya? Y bueno, ustedes la pueden dibujar, o sea, caracterizar algebraicamente. Una línea es simplemente parto en un punto, ¿ya? Parto en un punto X, digamos aquí está X, y elijo una dirección, sacar los colores, ya elijo una dirección, pongo en negro, bueno, que no se nota tanto, pero está la dirección E, y avanzo ya sea para la parte positiva, o sea, escalamientos positivos,
y también negativos, porque tomo las ponderaciones, cualquier valor en R. Entonces obtengo una línea, es una línea. ¿Ya? Ya, entonces, lo que se describe en esta propiedad es cuando un poliedro contiene una línea. ¿Ya? Déjenme ver qué es lo que... Ya. Y en definitiva, lo que tienen que fijarse en esta slide es que un poliedro que se escribe con esas desigualdades, a x menos igual que b, tiene una línea sí y solo sí. Bueno, voy a marcarlo en amarillo, que se lee mejor. Aquí está la propiedad. El poliedro contiene una línea definida por un vector E. Si solo si el vector E pertenece al ker de la matriz A. O sea, solución del sistema AX igual 0. ¿Ya? Y esto es como equivalente a decir, digamos, este es mi poliedro X, ahora lo voy a llamar X. Tengo este poliedro X, ¿ya? Y ese poliedro contiene una línea, ¿ya? Es la línea que, bueno, paralela al poliedro, si quieren. Está esta línea, contiene esa línea, ¿ya? Y, bueno, la línea, si quieren, ahí en mi vector, bueno, está la línea, y ya sabemos lo que es una línea, no tengo para qué decirlo nuevo, ¿cierto? Y que una línea, ¿cierto? Si quieren, es esta propiedad que está acá, que el E, llamémoslo E, el E, ¿cierto? Pertenece al ker, significa que, bueno, E pertenece a los, bueno, lo voy a escribir con X en vez de E, A por X igual 0, o sea, esto es el ker de la matriz. Es como equivalente a decir que el E satisface a E menor o igual que 0. Eso es porque la igualdad, o sea, si satisface a E igual a 0, satisface eso. Y también satisface a menos E es menor o igual que 0. Esto es equivalente a decir que A por E igual a 0. Es lo mismo. ¿Ya? Que es lo que estoy diciendo que satisface el vector E. Y esto lo puedo hacer en menor o igual porque esto significa que el E pertenece al recession con. Porque la definición de recession con de X, aquí si está X definido así, el recession con, recuerden que son los X tales que AX menor o igual que 0. Ahí me voy sin querer. AX menor o igual que 0. Entonces le pertenece, entonces todo este rayo en la dirección E está metido dentro del poliedro. Y lo mismo, A por menos C menor o igual que 0 significa que menos C está en el recession con de X. Entonces la dirección menos C también está toda contenida dentro de X. Entonces por eso que el E define una línea si es que satisface A por E es igual a 0. ¿Ya? Eso. Es por esa la razón. Esa es como la demostración de esta propiedad. ¿Sí? ¿Ya? Ya. El problema con un poliedro que tiene líneas es que no sé, está escrito acá, no está escrito acá, pero el problema con que un poliedro tenga líneas, entonces es la siguiente: X has vertices if and only if X has no lines. Entonces un poliedro tiene vértices si solo si no tiene líneas. ¿Ya? Y eso es fácil verlo porque si tengo un poliedro, imagínense un poliedro con un vértice, ya, bueno, dibujar triángulo no. Entonces está este vértice, y este vértice no puede tener este poliedro P, o sea X, no puede tener ninguna línea, porque recuerden que una línea significa que el E y menos E están en el recession con, entonces debería estar en la dirección E. Todo esto debería estar contenido en X, si es que esa línea estuviera contenida. ¿Ya? Ahí, bueno, el dibujo no está claro que no puede haber una línea, pero si es que hubiera una línea, por definición de lo que es una línea, ¿cierto? Tomo cualquier punto en P y lo puedo extender por el rayo definido por E y menos E.
esto me contradice la definición de vértice, ¿ya? Porque el E, o sea, el B, lo puedo escribir como combinación convexa de este punto aquí y este punto acá. Entonces, si tengo líneas, no puedo tener vértices. ¿Ya? No sé si hemos discutido eso antes, no me acuerdo. O algo parecido discutimos en una de las clases. Bueno, entonces, esto eh, claramente se contradice con el teorema que hemos visto todo el rato, que el X se escribe como el convencional de los vértices más un cono. Pero en realidad esto no es una contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad un poliedro que tiene, y esto lo vimos como un ejemplito, un poliedro que tiene líneas, voy a poner el ejemplo acá, tengo, bueno, R2, bueno, X1, X2, ¿ya? Imagínense que tengo el poliedro P, el mismo poliedro P anterior, y bueno, me permite dibujar estas líneas chuecas. Este es el poliedro P. A ver, vamos a ver. No puedo. Ahí no puedo elegir otro color. Interesante. Ya tengo el poliedro P. Este poliedro P claramente tiene líneas, ¿sí? Porque es un poliedro infinito. Lo que me dice este teorema es que un poliedro con líneas lo puedo componer, ¿ya? En un poliedro que no contiene líneas, ¿ya? Y lo vamos a marcar en verde. Poliedro que no contiene líneas, que está acá. Y el espacio lineal representado por el Kerr de la matriz. ¿Ya? Entonces, en el dibujo, el X, este X, que está en azul, X, lo puedo escribir como este poliedro que está acá, es un segmento, ¿cierto? Pero un poliedro, este X barra, sumado con el Kerr. El Kerr, recuerden que el Kerr son, por la propiedad anterior, el Kerr justamente caracteriza a las líneas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas líneas hay en este caso? Hay una pura línea nomás, o sea, hay varias líneas, pero es una pura dirección definiendo líneas, ¿cierto? ¿Se fijan? Puedo escribir el X, lo que me dice el teorema, el X va a ser igual, ¿ya? Al conjunto que está en verde, o sea, tomo eso y le sumo la línea, entre comillas, o sea, le sumo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier punto de X, por ejemplo este que está acá, se escribe como el punto, un punto acá en X barra, más algún punto en esa línea, en esa dirección, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice esta descomposición, ¿ya? Cualquier poliedro que tenga líneas se puede escribir como un X barra que no tiene líneas, como este segmento que este tiene vértices, ¿cierto? Más un espacio lineal, que este espacio lineal es definido por el Kerr de A, ¿ya? Entonces, si ahora yo solo me fijo en poliedros que tienen vértices, yo puedo lograr esta descomposición, que está acá arriba, que lo voy a remarcar en amarillo, ¿cierto? Son de los vértices y un cono. Y para obtener la descomposición en general, le sumo este espacio lineal que es el Kerr de A. ¿Ya? Entonces, no entra tanto en contradicción. Yo ahora solo me fijo en poliedros que no tienen líneas. ¿Ya? Eso. Otro ejemplo que les quería mostrar, a pesar de que llevamos 1 hora 20, era como un R3. ¿Ya? Y bueno, como les dije, no sé dibujar muy bien R3, pero un ejemplo parecido a este, es que es como un cilindro. Eh, Imagínense que tienen un cuadrado nomás. ¿Ya? Y
el poliedro es simplemente el cuadrado extendido hacia el infinito. Como de esa forma. Entonces el cuadrado. ¿Ya? Entonces este poliedro en 3D, ¿ya? Se escribe como, bueno, cuadrado, que bueno, lo voy a pintar así. Este cuadrado en verde sería como el X barra. Entonces es el cuadrado más esa línea que aparece ahí, que es esa dirección, porque esto va a ser infinito, digamos, más esa línea. Bueno, no le dibujé la dirección correcta, ¿cierto? Pero esa línea que es una línea. ¿Ya? Entonces, uno puede imaginarse un tipo de composición de ese estilo. ¿Ya? Ojo que, bueno, si yo les doy el poliedro esto no lo dije, pero si esta restricción era, por ejemplo, o sea, si X son los X, X1, X2, tales que bueno, si este era el 3 y este era el 7, los X tales que X2 están entre 3 y 7. ¿Ya? Uno aquí puede explícitamente escribir la descripción. ¿Ya? ¿Y cuál sería la descripción explícita? El X sería como el X barra, que sería este poliedro en este segmento, ¿ya? Que serían los 0,x2, tales que x2 está entre 3 y 7, porque ese es el segmento, más el ker de A. ¿Cuál es la matriz A ahora? Si la escribe la matriz de esta que define este poliedro, x1, x2, es acá 0, 0, porque no aparece el x1 nunca. Acá 1 menos 1. Esto es x1, x2 menor o igual que 7, menos 3. Ustedes hacen el cálculo, ese es el poliedro que define, o sea, la matriz vector que define este poliedro. Entonces la matriz A es la matriz 0, 0, 1 menos 1. ¿Ya? Perdón, 1 menos 1. Entonces el ker de A, el ker de la matriz, las soluciones a la ecuación X igual a 0, ¿cierto? Es simplemente todos los lambda, 0, tal que lambda está en R. ¿Ya? Entonces el X lo escribo como este espacio, tal que lambda en R. Esta es la descripción explícita. Entonces esto que está en amarillo es la descripción explícita para este poliedro que dibujé. ¿Ya? Ustedes pueden comprobar que si dibujan este X, que les doy la ecuación, o sea, algebraicamente, les da justamente ese dibujo. Lo mismo uno podría hacer acá. Si es que yo les defino las coordenadas del cuadrado y les digo quién es esta dirección, ustedes pueden escribirlo explícitamente. ¿Ya? Ahora sí que falta poco. Ya, entonces recordemos que, bueno, a lo que queremos llegar, a esta descripción en términos de vértices y cono. Entonces quiero hablar de lo que es un cono punteado, un pointed cone, y que en realidad yo lo defino, o sea, lo represento como la siguiente frase: los conos que tienen a cero como vértice. ¿Ya? Entonces da un cono poliedral que está definido a partir de desigualdades lineales, ¿ya? O sea, con lado derecho igual a 0. Esto es como un recession cone, si quieren pensarlo así. Puede tener conos con o sin vértices, ¿ya? Y para eso déjenme darle dos ejemplos. Entonces el primero es un cono que no tiene vértices, ¿ya? Y un cono que tiene vértices. Entonces aquí van hacia infinito. Entonces el primer cono es en realidad un half space, que pueden, como está en el 0,
bueno, aquí no lo escribí explícitamente, pero se ve que este es el 0. Todos los conos contienen el 0, recuérdenlo. Eh, eh, entonces la figura de la izquierda es, o bueno, la derecha, esto es un pointed cone, ¿ya? Y el que está a la derecha, not a pointed cone, ¿ya? Entonces ahí está la definición, pero en dibujo esto es lo que está pasando, ¿ya? Y lo bueno que un cono tenga vértices, o sea que siempre el vértice va a ser 0 nomás, eh, es que bueno, no tengo que preocuparme de que tenga líneas. De hecho, bueno, tú pueden ver en la figura de la izquierda, este no tiene vértices porque tiene esta línea, ¿sí? Compruébenlo ahí, piensen bien de qué se trata, ¿ya? Entonces, esto de pointed, como no tiene líneas, ¿cierto? O sea, como vértices se refieren a no tener líneas, ¿cierto? Esto está relacionado con que el kerr de la matriz que define al cono, que es un poliedro, ¿cierto? Sea 0. ¿Ya? No hay direcciones, no 0, no hay líneas, ¿ya? Uno puede definir, basado en esto, cuando tengo un pointed cone, uno puede definir lo que es una base de un cono, ¿ya? Entonces, les recuerdo, bueno, acá está todo la notación, está el cono, está dado por esa matriz B, y defino lo que es una base, ¿ya? Como puntos en el cono, tal que producto punto con ese vector me da 1, ¿ya? Para cierto f, ¿ya? ¿Y cómo elijo ese f ahí? Bueno, no es tan fácil. Entonces, esto hay que imaginárselo con un cono pointed cone, ¿ya? Entonces tengo este pointed cone. Yo, bueno, como pueden ver, siempre rompo mis récords. Cuando les digo que me va a dar media hora, esto es una clase más larga que he hecho en mi vida, yo creo. Pero, bueno, ojalá decirlo, ustedes igual siempre la pueden ver de a poco, ¿ya? Bueno, ahí está el cono. Entonces, ¿qué es una base? Bueno, este es el cono K. Esa es la notación de Mirovsky. Y el I, ¿ya? Lo voy a dibujar en rojo. No, en rojo, bueno, ya tengo el rojo ahí, digamos en verde. Entonces, una base es agregar una igualdad, ¿ya? Esto es una recta, digamos en R2 es una recta, ¿cierto? Entonces, agrego esa recta, agrego una recta ahí. Esta es la recta F transpose X equals to 1. La gracia es que tiene que ser igual a 1, o sea, y eso es que sea distinto a 0 esencialmente. Porque si fuera 3, yo divido f por 3, y, bueno, me queda f tercios x igual a 1, es como lo mismo, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el conjunto? Estaba hablando del conjunto I, es la intersección de esa línea con el cono K, ¿ya? Entonces, esta es la base, lo que se llama la base. Perdón, el conjunto, el cono, bueno, lo dibujé en azul ahora, y yo lo intersecté con esta recta, Eso es la base. ¿Y por qué se llama base? Es porque realmente solo mirando el conjunto I, bueno, que ahí, el conjunto I, puedo recuperar el cono, ¿ya? Y veamos esto. ¿Dónde está? Y veamos esto, ¿por qué pasa eso? Entonces, en un dibujo más chiquitito, ¿a qué me refiero con eso? Repitamos el dibujo. Y ahora, imagínense que yo en vez de darle el cono, yo solo les doy I.
Bueno, me quedó parecido, no, ni tan parecido, pero yo les doy el conjunto I. Y solo mirando I, ustedes pueden recuperar el cono. ¿Por qué? Porque el cono ustedes saben que contiene 0. Y ustedes saben que el cono tiene que tocar ahí. Y ya. Entonces, esencialmente lo que está haciendo es tomar un punto en I y escalarlo con lambda no negativo, ya sea mayor que 1 o menor que 1. Digamos, tomo un punto en I, lo escalo mayor o igual que 1, tengo ese rayo, escalo menor que 1, llego hasta el 0. ¿Ya? Y lo mismo para cualquier punto de I. Y en realidad lo que está pasando es que, entre comillas, lo que dice Nemirovsky, que el conjunto I, que es un poliedro, ¿cierto? Un polítopo, de hecho, un poliedro acotado, recuerda al cono. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Ahí. Esto es lo que se llama base de un poliedro. Y bueno, la pregunta es: ¿existe una base siempre, sí o no? Y la respuesta, bueno, no. Pero si el cono poliedral no es el cono cero y es pointed, entonces sí existe una base. ¿Ya? Y ustedes pueden ver la demostración de esa propiedad en el libro. Bueno, está aquí escrita la propiedad en las notas de Nemirovsky. Pero otra propiedad, otra demostración es tomar f, ¿ya? Como la suma de, digamos, voy a escribirlo así, b sub i, donde esos b sub i son nada más y nada menos que las filas de la matriz B. ¿Ya? Ustedes se toman ese f les va a funcionar para crear su base i igual a x tal que, bueno, está en el cono, y f traspuesto x igual a 1. Ustedes pueden comprobar eso, ¿ya? Que se lo ponga en la tarea. ¿Ya? Y estoy sumando ahí todas las filas. Bueno, ¿y por qué estoy hablando de bases? ¿Por qué en realidad en definitiva les hablo de bases? Porque, bueno, ustedes me preguntaron cómo se calculan los radios extremos de un poliedro. Y una opción es encontrar una base, encontrar el I, y encuentro los vértices del I, que ustedes ya saben cómo encontrar los vértices. Si les doy una base, ustedes ponen n restricciones en igualdad, n restricciones linealmente independientes en igualdad, ¿cierto? Y encuentran los vértices. Y una vez que encuentran los vértices, esos vértices, bueno, lo pongo en el dibujo más chiquitito, me definen los rayos extremos. ¿Ya? Entonces, aquí Nemirovsky habla de la definición de rayo. ¿Ya? Y bueno, que un rayo es tomar un vector. Funde ese rosado que aparece ahí porque no es el rojo usual. Entonces, que es un rayo, bueno, es casi como una línea. Tomo un vector x y lo pondero, pero con escalares no negativos. Entonces es un rayo. Ese era x, este es el rayo generado por x. ¿Ya? Se define también lo que es el rayo extremo. Y es la definición que vimos nosotros antes. Y es que un rayo extremo es un rayo que no se puede escribir como combinación de otros dos rayos en el cono. ¿Ya? Entonces en el dibujo, el dibujo, si este era mi cono, ¿ya? Si tengo ese cono tiene varios rayos, porque el rayo es cualquier dirección no acotada, ¿cierto? Entonces tiene varios rayos, están todos esos rayos, ¿cierto? Pero los únicos rayos extremos son los que no se pueden escribir como combinación de otros dos rayos, ¿ya? Que justamente son esos que están ahí. ¿Y por qué sé que esos son los rayos extremos? Porque miro, o sea, recuerdo lo que es la base de ese cono.
¿Ya? Pero además, no es que esté adivinando quiénes son los rayos extremos, sino que está la caracterización de lo que es un rayo extremo. ¿Ya? Y en esta caracterización me hablan de, bueno, me dan un cono poliedral, que es, bueno, es pointed, y que está dado está dado por, eh, bueno, aquí lo repito, K son los X, tal que Bx es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces me dicen que un rayo es un rayo extremo, si es que, y muy parecida a la definición ¿cómo se dice? De vértice. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es tomar las desigualdades del cono, o sea, las filas de B, ¿cierto? Y poner n-1 linealmente independientes en igualdad, o sea, activas, ¿cierto? Y se fijan, en el caso de arriba, en este caso, B está definido por dos restricciones. ¿Ya? Este cono está definido por dos restricciones. Digamos, tengo esa restricción. Ah, la puse en rojo. La voy a poner en negro. Que se confunde con los ejes. Por eso la cambié. Entonces, tengo esta restricción, ¿cierto? Que marca para allá el poliedro. Tengo esta otra restricción que marca para arriba el poliedro. Y son dos restricciones. Y el rayo extremo es simplemente poner una de esas restricciones en igualdad. Por ejemplo, esta que está por acá. Y esa se la pongo en igualdad dentro del cono, ¿cierto? Obtengo este rayo. Porque tiene que ser dentro del cono. O sea, no es que más área del cono. Entonces me genera ese rayo. ¿Ya? O equivalentemente está la definición en términos de la base. Si yo les doy la base del cono, entonces los vértices, por ejemplo, si les doy la base acá, si les doy la base, por ejemplo, que esa es la base, esta es la base I, entonces los vértices de esa base me definen el cono. ¿Ya? Entonces, así como ustedes pueden encontrar con todas estas propiedades, pueden encontrar los radios extremos. Encontrar vértices es fácil, entre comillas, porque uno pone en igualdad cierto número de restricciones y resuelve el sistema de ecuaciones. Y ahora encontrar radios extremos es ya sea poner n-1 restricciones en igualdad o encontrar una base y encontrar los vértices de esa base. ¿Ya? Y bueno, los rayos extremos son finitos, ¿ya? Por la misma razón que los vértices son finitos. ¿Ya? Y aquí está. Los rayos extremos dependen de la base y dependen de los vértices de la base. ¿Ya? Y como los vértices de cualquier poliedro, el I un poliedro, recuerden que un cono intersectado con una igualdad, son finitos, entonces los rayos extremos son finitos. Entonces ahí somos felices. ¿Ya? Y si lo piensan, efectivamente, de aquí un dibujo que, bueno, quiero que salga bonito. Vamos, en N2, y voy a dejar después uno en N3. Piensen en los vértices en este dibujo. Y aquí piensen en los rayos. O rays. Entonces, chuta. Imagínense, tengo un polítopo con tres vértices. ¿Ya? Muy bien, es un polítopo en R2. ¿Ya? Ahora en R3, ¿ya? Podría tener no el siguiente, no un polítopo, porque bueno, estoy dejándolo en el plano, ¿cierto? Bueno, esos puntos los siguen los puede llamar 1, 2, 3, no hay problema. Si se confunden más. Pero en lugar de considerar un polítopo en R3, considero el siguiente cono. Está el origen ahí, y tomo el cono generado por esos tres vértices. Entonces, me queda un cono que, si quieren, es como... A ver,
Lo dibujé bien. Sí, está esa parte de allá, está esa parte de ahí. Entonces, está, bueno, cuesta dibujar en R3, pero es como eso. Entonces, un cono que en realidad, en lugar de tener, o sea, tres vértices, tiene tres rayos extremos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los rayos extremos? Está, si quieren, R1, R1, R3, solo va a poner los mismos nombres, y este otro rayo extremo que es eh, R2. ¿Ya? Entonces, los vértices definen polítopos, los rayos extremos definen, polítopos, y esto definen conos. Bueno, para no mentirles, esto define pointed cones. ¿Ya? Entonces, para terminar, ahora sí, en casi 2 horas ininterrumpidas, eh, la representación geométrica de un poliedro, recuerden que uno parte con un poliedro que se define en términos de desigualdades. A X no igual que B, o bueno, igualdades, bueno, que dentro de las desigualdades están metidas las igualdades también. Yo tengo este poliedro y con este poliedro, por un lado, usando solo las desigualdades, puedo calcular los puntos extremos, o sea, los vértices. Puedo calcular los puntos extremos, ¿ya? Que son los vértices, usando las desigualdades. Y usando las desigualdades también, puedo calcular el recession cone. ¿Ya? Recuerden que el recession cone es simplemente, si que el poliedro está definido así como arriba, es solo X tal que AX menor o igual que 0 en vez de B. ¿Ya? Entonces, esta expresión geométrica, que hemos hablado tanto de esta expresión geométrica, bueno, lo voy a reescribir acá también, porque no está tan explícita como yo la quiero. Esto es el convex hull de los B sub I más el cono de los, en este caso lo llamó E sub J. No sé por qué cambió de notación de Minkowski, pero bueno. Perdón, E sub 1, porque en otras partes la había denotado con R, pero da lo mismo. Entonces, por un lado, obtengo los vértices, ¿cierto? Y aquí esto me da esa parte de la descripción. Por otro lado, finalmente obtengo los rayos, o sea, obtengo un cono. De los conos, del cono obtengo los extreme rays, que son E1 hasta J. Y este cono, ¿cierto? Me da la otra parte de la representación geométrica del conjunto X. ¿Ya? Eso en resumen. Entonces ahora lo que vimos, realmente vimos algunas definiciones, como vértice, y como rayo extremo, y como cono, y como recession cone, etc. Para poder pasar de la representación algebraica de un poliedro a una representación geométrica, en términos de vértices y rayos extremos. ¿Ya? Y si se fijan, puedo llegar a esa representación porque, dado mi sistema de desigualdades, encuentro los vértices al poner n linealmente dependientes en igualdad. Entonces obtengo los vértices. O sea, esto en la práctica no se hace, pero en teoría se puede hacer, ¿cierto? Y por otro lado, calculo el recession cone, que es mi cono a x menor o igual que 0. Y ahí, para encontrar los rayos extremos, o encuentro una base de ese cono, o encuentro o pongo n-1 igualdades en igualdad, ¿ya? Y obtengo los rayos extremos, y con eso puedo obtener mi otra parte de la representación geométrica. ¿Ya? Ya. Y eso es todo por el momento, en 1 hora 45 casi. Me disculpas de nuevo por tanto. No sé qué me da por hablar tanto. Bueno, espero que hayan entendido. Si no, si les queda, quizás esta parte quede un poco más fue más a la rabia porque no lo hice tan explícito, pero estoy seguro que si lo pongo como ejercicio para el quiz 7 lo van a entender mejor. ¿Ya? Pero que se entienda la idea geométrica es lo más importante acá. ¿Ya?
Un aviso. Un aviso. Quiero mandarse un curso también, pero por si acaso me olvido y ven el video antes. El quiz 7 va a ser sobre esta parte de la materia. Bueno, esta y esta otra parte que es Algebraic Representation, que es mucho más corta, ojo, mucho más corta, fíjense. Eh, Son menos de 20 slides versus 34. Y recuerden que incluye la última parte también. El quiz 7 va a ser de eso. Pero va a ser con ejemplos en R2 y que me muestre los conceptos en estos ejemplos particulares. ¿Ya? Eso va a ser el quiz 7. Voy a hacer el ejercicio lo antes posible. Y también la tarea 2. ¿Ya? Eso. Espero que les vaya bien. Nos estamos viendo.